Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Queridos amigos, quiero invitarles desde ya, desde el principio, a que se suscriban a mi canal un poco más abajo. Si eres nuevo, acabas de pasar por aquí, alguien te compartió este contenido y te ha bendecido, te invito a que te suscribas un poco más abajo, que también puedas dejar algún comentario, alguna idea, algún tema que a lo mejor te gustaría que hablara en algún video que suba en el futuro. Así que están todos invitados a suscribirse, queridos hermanos y amigos. Quiero darles la noticia de que el sábado 30 de enero a las 7 de la tarde, hora Chile, voy a estar hablando o entrevistando, mejor dicho, al hermano Nathan Anderson sobre el postmilenialismo, queridos hermanos. Así que estén muy atentos. Hace unos días atrás estuve con el pastor Will Graham, también con el pastor Juan Manuel Vaz, y voy a estar ahora con el hermano Nathan Anderson hablando sobre qué es el postmilenialismo. Así que si están interesados sobre este tema escatológico, les invito para el sábado, ando un poco mal de la memoria, para el sábado 30 a las 7 de la tarde, hora Chile, queridos hermanos, aquí por vía YouTube. También quiero informarles que tengo otro canal que está con mi nombre, Pablo Flores Figueroa, aquí en YouTube también, donde voy a estar subiendo estos videos de Presbiteriano Confesional de una forma, no sé, secundaria. ¿Por qué? Por un tema de censura, en caso de cualquier cosa, van a estar en ese canal también. Y voy a estar subiendo otro tipo de videos, queridos hermanos, también con contenido cristiano, evangélico. Así que los invito a que puedan seguir y a suscribirse a mi otro canal llamado Pablo Flores Figueroa. Queridos hermanos, voy a dejar el link un poco más abajo para que también puedan apoyar ese canal. Y como es de costumbre, quiero dar la mención a la librería Neuma Literatura. Recuerden, Neuma Literatura. Si eres de Chile y estás buscando buena literatura, con Neuma Literatura puedes encontrar aquellos libros que a lo mejor estás buscando. Y déjame decirte que Neuma tiene los mejores precios aquí en Chile, queridos hermanos. Así que búscalo en Facebook como también en Instagram. Voy a dejar el link un poco más abajo para que puedas buscarlo y a lo mejor puedas mandarle algún mensaje de algún libro, a lo mejor que andas buscando, cuánto es el valor. Así que Neuma Literatura. Bueno, queridos hermanos, en este día voy a hablar sobre un tema que es importantísimo. Y la pregunta es esta: ¿qué es el pecado? Voy a desarrollar un poco el tema del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado, queridos hermanos? En un breve video. Claramente esto no es algo profundo, pero puede ayudar para algunos que a lo mejor andan buscando sobre este tema, para que también se puedan incentivar en estudiar un poco más en profundidad este aspecto teológico que tiene que ver con el pecado original. Bueno, vamos a hablar de eso. Así que bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional y vamos a comenzar. Bueno, queridos amigos y hermanos, como dije en la introducción, hoy vamos a hablar del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Y por qué? Bueno, principalmente porque de una forma bien lamentable dentro de muchas denominaciones, de muchas congregaciones, queridos hermanos, no se comprende qué es el pecado, tampoco no se comprende la gravedad de este. No se comprende qué es el pecado original, que nacemos en pecado, que nacemos de espalda a Dios. Y debido a eso, muchos, y lo digo con mucha tristeza, de parte mucho más de los hermanos más carismáticos, cada vez que existe pecado, ¿cierto?, en sus vidas, ellos no reconocen, en cierto sentido, de que son ellos los que pecan o que han caído en este pecado, sino casi siempre se le echa como la culpa al diablo, al enemigo, a los demonios, ¿cierto? Y eso conlleva de que no exista arrepentimiento continuo o el reconocer realmente que somos pecadores.
por el otro lado está el tema de la santificación total, ¿cierto? Somos santos, ¿cierto? Y todo lo que pasa a nuestro alrededor, bueno, como lo dije con anterioridad, tiene que ver con, no sé, las fuerzas del mal, Satanás, etcétera, etcétera. Y eso provoca un lamentable andar dentro del cristianismo. Así que hoy vamos a hablar de qué es el pecado y qué mejor, queridos hermanos, para ir al Catecismo Mayor de Westminster, Catecismo Mayor de Westminster, para poder responder qué es el pecado, queridos hermanos. Así que vamos a ir a la pregunta número 24 del Catecismo Mayor de Westminster. Bueno, un paréntesis antes de comenzar. Tú puedes encontrar los estándares de Westminster allí en la página de Clear. El PDF está gratuito, queridos hermanos, como también puedes comprar el libro físico si lo deseas, y allí puedes estudiar sobre la confesión de fe de Westminster o los catecismos que también vienen un poco más atrás, queridos hermanos. Y también existe la confesión de fe de Westminster para clases de estudio de Williamson, la cual estoy haciendo unos podcasts, así que totalmente recomendado, queridos hermanos. Así que vamos con la pregunta: ¿qué es el pecado? Respuesta: el pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual fue dada como norma a la criatura racional. Lo vamos a repetir. ¿Qué es el pecado? El pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual fue dada como norma a la criatura racional. Vamos a ir a algunos versículos que cita el Catecismo Mayor de Westminster. Juan 3, versículo 4, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Clarísimo, clarísimo, queridos hermanos. Juan 3, 4. Gálatas 3, 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, queridos hermanos. Por allí, en algunos libros de teología, cuando se habla qué es el pecado, se habla de errar el blanco, ¿cierto? Como dice en algunas predicaciones Paul Washer, es como un hombre que está con su arco tirando flechas constantemente y no da en el blanco donde debería dar, queridos hermanos. Y el pecado es esto: erramos el blanco, erramos el camino. Como lo he dicho muchas veces, nacemos de espaldas a Dios, queridos hermanos, contrarios a su santa ley. Y eso provoca también que vivamos una vida amoral o una vida alejada de los caminos del Señor. Para comprender también qué es el pecado, debemos ir, mejor dicho, a los primeros capítulos de Génesis, ¿cierto? Allí cuando el primer hombre llamado Adán y Eva caen en pecado, queridos hermanos, el representante en el pacto de obras cae en el pecado. Es la forma de poder comprender también qué es de lo cual estamos hablando en este momento. La pregunta número 25 del Catecismo Mayor de Westminster dice esto: ¿en qué consiste la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre? La pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la falta de aquella justicia en la que Adán fue creado y la corrupción de su naturaleza, por todo lo cual el hombre está totalmente indispuesto, incapacitado y puesto en oposición a todo lo que es espiritualmente bueno y totalmente inclinado a todo mal, y esto de manera continua, lo cual es comúnmente llamado pecado original, del cual proceden todas las transgresiones que se cometen. Vamos a citar algunos versículos, ¿cierto? Vamos a citar algunos versículos para poder comprender a qué se refiere el Catecismo Mayor de Westminster. Vamos a ir a Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 y 19. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora vamos a Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora Romanos 3, del versículo 10 al 19. Del 10 al 19, dice: como está dicho, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda se cierre y todo mundo quede bajo juicio de Dios. Y también vamos a pasar a Romanos capítulo 5 versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y Romanos 8, capítulo 8, del versículo 7 al 8, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Queridos hermanos, el pecado tiene que ver con la desobediencia directa a la ley de Dios. Nacemos de espaldas a Dios, nacemos de espalda a lo que Dios demanda sobre nuestras vidas, el pecado. Y cuando nosotros vamos y estudiamos la ley de Dios, estudiamos el decálogo del primer mandamiento hasta el mandamiento número 10, podemos ver y entender que la ley de Dios no es mala. La ley de Dios es buena, como dice Pablo. Es buena, queridos hermanos. La primera parte de la ley nos enseña nuestras responsabilidades para con Dios, y la segunda parte de la ley nos enseña nuestras responsabilidades para con ¿quién? Para con el prójimo. ¿Acaso, queridos hermanos, es mala la ley cuando dice en el sexto mandamiento no matarás? ¿Acaso es mala la ley en el séptimo mandamiento, Dios allí cuidando, cierto, y amando lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, y también apuntando hacia lo que tiene que ver Cristo con su iglesia cuando dice no cometerás adulterio? La ley de Dios es buena, queridos hermanos. El quinto mandamiento para los hijos, para cada uno de nosotros, nos enseña: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean largos sobre la tierra. Cada uno de estos mandamientos nos enseña nuestras responsabilidades para con el prójimo. Porque si desobedecemos a nuestros padres, claramente hacemos daño allí en la familia. Daño primeramente a nuestros padres o a los que estén a nuestro alrededor. El sexto mandamiento es lo mismo. Si le hacemos daño a un prójimo, si cometemos asesinato, el alcance de aquel daño es bien grande, es bien amplio. Es más, el asesinar a otro ser humano tiene que ver con hacerle daño a alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios. El séptimo mandamiento también, cuidando la familia, un pilar fundamental de esta sociedad, queridos hermanos. ¿Es mala la ley de Dios? No es mala la ley de Dios. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios enseñándonos que solamente es Él a quien debemos adorar. No existen más dioses, solamente hay un Dios, queridos hermanos, un Dios creador, un Dios salvador, un Dios que salva a su pueblo, queridos hermanos. ¿Es mala la ley de Dios? ¿Es mala la ley de Dios? No es mala. Lo que pasa, queridos hermanos, es que como nacemos en pecado, como el representante del pacto de obras cometió en pecado, cayó en pecado, a cada uno de nosotros se nos es imputada aquella culpa y nacemos en pecado de espaldas a Dios, queridos hermanos. Esto es parte de lo que es el pecado. Por lo cual, como dije en un principio, esto no va a ser algo profundo, pero quiero invitarte a que conozcas y profundices un poco más en qué es el pecado.
y también en lo terrible y lo abominable que es para Dios, queridos hermanos. Es más, la palabra de Dios dice que todo pecador está bajo la justa ira de Dios. Todo pecador está bajo la justa ira de Dios. Muchos se van por el lado de que Dios solamente es amor. Y no es así, queridos hermanos. Claramente Dios es amor. Pero Dios no puede ir contra sí mismo, queridos hermanos. Dios también es santo y exige justicia ante la transgresión de su ley, queridos hermanos. Bueno, sigamos avanzando, queridos hermanos. Pregunta número 26 del Catecismo Mayor de Westminster. Dice, ¿cómo se transmite el pecado original de nuestros primeros padres a toda su posteridad? ¿Cómo se transmite el pecado? Interesante. La respuesta dice esto, queridos hermanos. El pecado original se transmite desde nuestros primeros padres a su posteridad por generación natural. De tal modo que todos los que proceden de ellos de aquella manera son concebidos y nacidos en pecado. Debemos recordar esto, Adán y Eva. Adán, representante en el pacto de obras. En sus lomos estábamos todos. Él cayó en pecado, todos nos constituimos pecadores, queridos hermanos. Pregunta número 27. Bueno, antes de pasar a la pregunta número 27, me gustaría citar algunos versículos de la pregunta y respuesta del número 26, que dice así, queridos hermanos. Vamos a ir a Job, capítulo 14, al versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Nadie, queridos hermanos. Vamos a ir al Salmo 51:5. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Un salmo muy citado, queridos hermanos. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, queridos hermanos. Vamos a pasar a la pregunta número 27. ¿Qué miseria trajo la caída sobre la humanidad? ¿Qué miseria trajo la caída sobre la humanidad? La caída trajo sobre la humanidad la pérdida de la comunión con Dios, el descontento y maldición de Dios, de manera que por naturaleza somos hijos de ira. Por naturaleza somos hijos de ira, esclavos de Satanás y justamente sujetos a todos los castigos en este mundo y en el venidero. Hace unos días atrás estuve hablando sobre la ira de Dios, algo que hoy no se predica. Este mismo video sobre la ira de Dios lo compartí en algunos grupos evangélicos, ¿cierto? Y allí algunos me respondieron que era mejor hablar del amor de Dios. ¿Para qué vamos a hablar de esto? Hablemos de la gracia. ¿Para qué vamos a hablar de la ira de Dios? Molesta, ¿cierto? Molesta al hombre caído. Es complicado, algunos decían. Pero no es así. El Evangelio, queridos hermanos, no podemos entregar, mejor dicho, en el Evangelio una sola parte y decir, ¿qué cosa? Que Dios es amor, la gracia de Dios, etcétera, etcétera. Si no comprendemos las consecuencias del pecado, si no comprendemos lo aborrecible que es el pecado para Dios. Y aquí en el Catecismo nos enseña algo muy importante. De manera que por naturaleza somos hijos de ira. Somos hijos de ira, queridos hermanos. Merecemos la justa ira de Dios. Esta es parte del Evangelio. La mala noticia. Mostrar lo terrible que es el pecado, ¿cierto? Vamos a citar algunos versículos. Vamos a citar el versículo de Efesios capítulo 2, del versículo 2 al 3, dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios. Todo pecador está bajo la justa ira de Dios. Nadie en este mundo puede salvarse por sí mismo. Todos están perdidos. Y es allí, queridos hermanos, donde aparece el Evangelio.
del relato de Génesis a Apocalipsis, queridos hermanos. Desde Génesis en adelante, queridos hermanos, se nos va abriendo una puerta, un camino, una luz, una esperanza, queridos hermanos, el Mesías, quien salvaría a su pueblo. Jesucristo, queridos hermanos, quien en sustitución por su pueblo, Él cumpliría la ley, la cual tú y yo no podemos cumplir. Qué maravilloso, ¿cierto? Un sustituto. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos construir una escalera y llegar al cielo y presentarnos delante de Dios y decir, Señor, mira todo lo que he hecho. No, nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Eso dice la palabra de Dios. Por eso Dios envía a su Hijo, a su único Hijo, queridos hermanos, a Jesucristo, para que en sustitución por su pueblo, por su iglesia, por su amada, Él cumpliera la ley, se santificara por cada uno de nosotros, queridos hermanos. Pero no solamente eso, eso es parte del relato. En la cruz podemos ver otra cosa, que la santidad, la justicia, aquello que Dios exigía, queridos hermanos, es allí cumplido en la cruz del Calvario. La ira de Dios cayendo sobre su propio Hijo, sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él toma nuestros pecados y en Él son castigados nuestros pecados, queridos hermanos. Esto es lo maravilloso y lo hermoso del Evangelio. ¿Entiendes esto? ¿Comprendes esto, querido hermano? Por eso es necesario estudiar un poco más la palabra de Dios, estudiar teología, queridos hermanos. A lo mejor no necesariamente de forma académica, pero instruirse un poco más. Reconocer qué es el pecado, las consecuencias del pecado, qué merece el pecador. Dios no nos salva porque vea algo en nosotros. Dios no nos salva porque diga, uy, qué bueno es Pablo Flores, ¿cierto? Lo voy a salvar. No, no es así. A Dios le place salvar a un grupo, queridos hermanos, de este mundo, a su pueblo, a los escogidos de Dios. Y en sustitución Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, porque eso tampoco es todo el mensaje. Jesucristo al tercer día, queridos hermanos, resucita, se levanta de la tumba, vence a la muerte, queridos hermanos, y hoy está a la diestra del Padre, reinando, queridos y amados hermanos. No olvidemos esto. Debemos comprender mucho más a fondo qué es el pecado. Voy a pasar a la pregunta número 29. Dice, ¿cuáles son los castigos por el pecado en el mundo venidero? Respuesta, los castigos por el pecado en el mundo venidero son la eterna separación de la presencia consoladora de Dios y los más dolorosos e interminables tormentos en el cuerpo y en el alma, en el infierno, para siempre. ¡Wow, queridos hermanos! En el infierno para siempre. ¿Cuántos hoy en día niegan el infierno? ¿Cuántos hoy en día también niegan el castigo eterno? Por ahí hay varios, queridos hermanos, y mayormente, como lo he dicho ya bastantes veces, en institutos bíblicos y seminarios teológicos. Pastores, teólogos, liberales, queridos hermanos, que han ingresado ¿a qué? A diluir el evangelio, a cambiar el verdadero mensaje por un mensaje falso. Un Dios solo amor. Un Dios que acepta el homosexualismo. Puedes ser homosexual y nada te va a pasar. Ni siquiera tienes que arrepentirte, no te arrepientas. Ven a Dios. Dios te ama así tal como estás, ¿cierto? Dios tenga misericordia. En cierto sentido Dios nos llama así, tal como estamos. Pero Dios también nos llama ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿cierto? Y existe transformación por el poder de Dios para después de allí, como el lucero de la mañana que avanza, queridos hermanos, ir en una vida en santidad, en transformación, queridos hermanos. Dios nos guarde de todo lo que hoy está sucediendo. Esta doctrina que tiene que ver con el pecado es la que ha estado más y más, queridos hermanos, manoseada hoy en día, diluida, queridos hermanos, y debemos tener cuidado, mucho cuidado con esto. Los teólogos liberales, progresistas son los que más se aprovechan ¿de qué? De que la iglesia sufra en este tiempo de ignorancia,
de que la iglesia por un lado esté allí alucinando en éxtasis con qué, con estos superapóstoles, superprofetas, y por el otro lado que la iglesia esté en un universo académico, academicista, donde la razón está por sobre la escritura. Dios tenga misericordia. Hoy más que nunca, queridos hermanos, ¿necesitamos conocimiento? Yo pregunto, ¿necesitamos conocimiento? Sí, necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos estudio teológico. Pero, ojo con eso. De nada sirve de que el hombre construya la casa si Dios no está con él. Necesitamos, además de que del estudio teológico, o mejor dicho, por sobre el estudio teológico, el poder de Dios. Corazones avivados, queridos hermanos. Avivados, que seamos capaces, queridos hermanos, de ser primeramente pastores en nuestros hogares, con nuestras esposas, nuestros hijos o hijas, y enseñar la palabra de Dios constantemente. Vuelvo a repetir y voy al mismo punto. Hoy más que nunca, escúchame bien, querido hermano, es necesario fortalecer a las familias cristianas en la palabra de Dios. Hoy que estás en tu hogar, hoy, querido hermano, que a lo mejor no puedes congregarte, que a lo mejor no sales mucho de tu hogar por el tema de la pandemia, hoy aprovecha este tiempo, fortalece a tu familia en el Señor, llévalos a la oración y a la lectura de la palabra, llévalos a meditar sobre la obra mediadora, queridos hermanos, llévalos a meditar sobre el pecado y la ira de Dios, llévalos a estas cosas que hoy es muy, pero muy necesario, y clama a Dios por un avivamiento en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en el mundo, queridos hermanos. Bueno, para no alargarme más, queridos hermanos, voy a dejarlo hasta aquí en este día. Voy a hacer un segundo capítulo sobre el tema del pecado para no hacer algo tan largo, así que te vuelvo a invitar a que te suscribas un poco más abajo a mi canal, que también le puedas dar a la campanita para que YouTube te pueda enviar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Y también recordarte, tengo un canal secundario, lleva mi nombre, Pablo Flores Figueroa. ¿Por qué me hice un canal secundario? Por temas de censura, sabemos lo que está sucediendo en Estados Unidos con el nuevo presidente, las plataformas están censurando, debemos ser también inteligentes. Así que voy a estar subiendo parte del material que está en Presbiteriano Confesional a mi canal Pablo Flores Figueroa. Así que atentos, queridos hermanos. Nos vemos próximamente, Dios mediante. Así que recuerda, sábado 30 de enero a las 7 de la tarde, horario Chile, voy a estar entrevistando por este mismo canal al hermano Nathan Anderson sobre el postmilenialismo. Así que nos vemos, queridos hermanos, hasta la próxima.